Un saludo tengan todos, chicas y chicos. Aquí estamos nuevamente en el canal Informario. Y esta vez les traigo un curso de Python. Este sería el video introductorio para explicarles más o menos cómo es que podemos instalar Python en la computadora. Porque Python es un lenguaje el cual hay que instalarlo. Hay que instalar el lenguaje y los compiladores. Vamos a estar usando como IDE el Visual Studio. Yo estoy con una versión de Ubuntu, ya no tengo Windows, así que le voy a enseñar a instalar la versión en Linux, pero también se lo voy a enseñar a instalar en Windows. Para empezar tenemos que ir a Google y ponemos Python. O si no, podemos ir directo a la página oficial de Python, que yo le voy a dejar la dirección en la parte de abajo, en la descripción del video. Y aquí le va a salir esta página. Pueden tocar descarga. Y aquí pueden descargar la versión, este sería para Windows, la versión del código fuente. Aquí tocan Python. Y sería una instalación típica de si abres el instalador y le dan siguiente hasta que se instala completamente. También está esta página que les da el tutorial de cómo instalarlo en Windows. También lo voy a dejar en la descripción del video. Y pasamos a cómo instalarlo en Ubuntu, que es lo que yo estoy utilizando en este momento. En Ubuntu es mucho más sencillo porque ya de por sí viene instalado una versión de Python. Pero ustedes pueden ir a la consola e ir recreando estos comandos que yo les voy a ir dejando en esta página. Y esto fue exactamente lo mismo que yo hice para instalar el Python que tengo usando ahora mismo, que es el 3.10, que creo que es la última versión para Ubuntu. Para Linux creo que es la última versión. No sé si ya salió la 11 para Linux. ¿Por qué vamos a empezar con Python? Porque Python es uno de los lenguajes más fáciles para uno empezar a programar, debido a que es un lenguaje de muy alto nivel. ¿A qué me refiero con esto? Que para una persona es más fácil entender este lenguaje que otro tipo de lenguaje. Este lenguaje, uno sabiendo inglés, es mucho más fácil de programar en este lenguaje, porque es prácticamente escribir lo que quieres hacer en inglés. Es un lenguaje no tipado, que no tienes que irle diciendo qué tipo de datos estás creando. Solamente creas un dato y le das el valor que quieras darle. Y eso son muchas de las cosas que facilitan el aprendizaje de Python. Por eso vamos a ver en esta lista de reproducción un curso de Python básico para ir empezando y introduciendo a Python. En el canal también hay un curso de C++, un curso básico bien explicado con todos los pasos, hay ejercicios resueltos. Eso, más o menos esa dinámica es la que vamos a ir siguiendo en este curso de Python. Recuerden, para empezar lo único que tienen que tener instalado es Python con las páginas que les voy a dejar en la descripción y el Visual Studio, que es el programa que vamos a utilizar para seguir siguiendo este curso. Bueno, y si has llegado hasta aquí, te pido que te suscribas, que le des manito arriba en los comentarios y nos vemos en el próximo video.